Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia, a su presidente y a todos aquellos colegas y amigos que se han conectado hoy. Agradezco a los colegas de la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de la Geografía, espacio en el que hemos venido pensando cómo mejorar nuestras prácticas en la enseñanza de esta disciplina, y a Jorge Ramírez por su apoyo en la revisión del texto que da lugar a esta presentación. Con esta charla que he titulado Enseñanza de la Geografía y Estudio del Territorio por una nueva geografía, por una nueva didáctica, pretendo compartir con ustedes reflexiones sobre la geografía escolar y las oportunidades de apostarle a una nueva geografía ciudadana desde el conocimiento de los territorios que habitamos. La ruta de la presentación la he estimado en 4 momentos. En primer lugar, hablarles muy rápidamente sobre la presencia de la geografía en la educación colombiana. Seguidamente, acerca de la fundamentación conceptual de la geografía escolar. Luego, por una didáctica de la geografía, intencionalidad formativa de los estudios del territorio, y a modo de cierre, presentarles la propuesta de lo que es el estudio del territorio como una forma de educar para la paz, y daré luego paso a las preguntas y comentarios. Este mundo no es un mundo que actualmente le prometa cosas buenas a la humanidad, pero al mismo tiempo tampoco es un mundo en el que uno pueda permanecer pasivo. La desesperanza, la pobreza, el militarismo y el sufrimiento humano son aspectos que cada vez con mayor frecuencia pasan a formar parte de la vida cotidiana, como lo dice el profesor Girós. Las disciplinas escolares en general pretenden la formación integral del ser humano. La geografía en particular busca desarrollar en el estudiante aprendizajes que le permitan conocer, interpretar y actuar en el espacio que habita. Por ello, en su enseñanza se acude a contenidos geográficos mediados por diversos métodos y estrategias didácticas que se apoyan en los desarrollos teóricos de la disciplina y también en las ciencias de la educación. La geografía escolar busca o aporta a la comprensión de esos problemas socioterritoriales y ambientales que afectan a nuestro territorio y en general al mundo. La geografía en el contexto colombiano tiene sus inicios en aquellas expediciones geográficas por el territorio colombiano realizado por o las que conocemos como la expedición botánica y la comisión coreográfica, que ya sabemos varios miembros de la Sociedad Geográfica han hecho exposiciones muy detalladas frente al aporte que estas expediciones geográficas han otorgado al conocimiento geográfico. En particular, la Sociedad Geográfica desde 1903 viene apostándole no solo a la investigación y a la producción del conocimiento de nuestro territorio, sino a la producción de materiales y textos que divulgan dicho conocimiento. Resultado inicialmente de la expedición botánica y la comisión coreográfica, se desarrollaron algunos textos que desde los cuales se promovía en sus inicios la enseñanza de la geografía de Colombia. Ahí en particular tenemos, por ejemplo, el libro Noticia Geográfica de la Política de Colombia de Pedro Acevedo y Tejada, inspirado en el trabajo de Francisco José de Caldas en el marco de la expedición botánica. Y el otro texto muy divulgado que promocionó en sus inicios la geografía escolar, titulado Geografía para niños y jóvenes, de Vergara y Velasco. Es
es a través de estos textos como se inicia la enseñanza de la geografía en la educación básica, a través de un método llamado didascalia, que no es otra cosa que el método de enseñar a partir de preguntas y respuestas, generando básicamente la memorización de una información considerada básica sobre el territorio colombiano. El momento de la institucionalización de la geografía como disciplina académica se inicia con el programa de formación de licenciados en Geografía e Historia en las universidades Pedagógica Nacional, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja y en la Universidad de Antioquia. Asimismo, se inicia el programa de Ingeniería Geográfica en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Igualmente, en el marco de las publicaciones de la Sociedad Geográfica encontramos documentos, investigaciones muy valiosas acerca de esa historia de la geografía en el país. Es a partir de 1991 cuando en la Universidad Nacional, bajo la dirección del profesor Ernesto Gull, se crea el programa propiamente de geografía, el cual ya en la actualidad se desarrolla en 11 universidades colombianas que ofrecen a nivel de pregrado y también a nivel de posgrado. Contamos con, o al menos en la plataforma de Colciencias encontramos registradas 38 programas de especializaciones en el área de geografía, o al menos en unas temáticas afines a la disciplina. También contamos con 26 programas de maestría y 6 a nivel de doctorado. Si bien es una disciplina reciente, una disciplina académica de una constitución reciente comparado a su presencia en otros países, se viene promoviendo desde varias comunidades académicas, como la Sociedad Geográfica de Colombia, la Asociación Colombiana de Geógrafos, la Asociación de Geógrafos y Geógrafos de la Universidad Nacional, y en especial diferentes grupos de investigación en el contexto de las universidades de nuestro país, los cuales han venido apostándole no solamente al desarrollo del conocimiento geográfico de Colombia, sino en la apuesta por la educación geográfica. Desarrollo que vemos expresado a partir del desarrollo de diferentes eventos y publicaciones seriadas, así como el contacto a nivel o el establecimiento de redes con otros colegas a nivel internacional. Es el caso de la red LATGEO en América Latina, donde se convocan diversos grupos en la apuesta por conocer mejor la educación geográfica. En la idea de fundamentar conceptualmente la geografía escolar, nosotros encontramos como la geografía es una de las divisiones fundamentales del conocimiento que se pregunta por aspectos espaciales, pero que si bien hoy la encontramos en el contexto, ubicada en el contexto de las ciencias sociales, es algo que no siempre fue así, pues que en su trasegar histórico, teórico, epistemológico, encontramos una geografía en el marco de las matemáticas, donde la pregunta en esencia era por la representación del espacio, el reconocimiento de dónde estamos con relación a otros contextos, en la posición astronómica del mundo, etcétera. Luego, buscando ese estatus de disciplina científica, la encontramos en el marco de las ciencias naturales, así como ahí privilegiando básicamente el desarrollo del espacio geográfico en su dimensión geofísica. Cuando la encontramos ubicada en el marco de las ciencias sociales, vamos a verla una disciplina que se pregunta no solo por el espacio geofísico o por la dimensión ambiental y física del espacio, sino
por las relaciones del hombre con la naturaleza, en esas interdependencias de relaciones, sociedad, naturaleza y cultura. La geografía, desde el trabajo de muchos epistemólogos, se ubica en particular como el estudio o la disciplina que tiene como objeto de conocimiento el espacio geográfico, un espacio geográfico que va a encontrar en su trasegar y constitución teórica diferentes acepciones para explicarlo, como territorio, paisaje, lugar, región, geosistema, medio geográfico, y que al pensarla como disciplina escolar, es decir, en la intencionalidad de formar al ser humano, en el caso colombiano la encontramos como una disciplina escolar que hace parte de las ciencias sociales. Unas ciencias sociales que van a ser pensadas en el contexto de otras disciplinas como la historia, la política, la economía, entre otros. Y que en esa finalidad de formar al ser humano se va a estar en contacto no solamente con los saberes disciplinares, sino también con los saberes escolares producidos por los docentes desde su práctica en la escuela, y va a buscar esa relación con los saberes previos o los saberes cotidianos de los estudiantes. La geografía, entonces, nos dice Capel, como ciencia moderna vivió una crisis que no es ajena a las crisis de la sociedad. Los cuestionamientos a las formas de pensamiento y a los métodos dieron lugar al surgimiento de nuevas concepciones geográficas y por ende a nuevos métodos que son cultivados por distintas escuelas geográficas a nivel internacional, las cuales se conocen como nuevas geografías. Es decir, una nueva geografía ha surgido en muchas ocasiones. Estas diferentes perspectivas teóricas se identifican en esa visión contemporánea de la geografía. La geografía, como campo de conocimiento, se identifica alrededor o se construye desde el desarrollo del espacio geográfico, un espacio geográfico socialmente construido, un espacio usado que presenta diversidad de significaciones en esos encuentros con distintas estructuras disciplinares, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. De ahí que se le considere un campo referido tanto al conjunto de disciplinas que asumen el estudio del espacio geográfico y que van a dar origen a diversidad de ámbitos y perspectivas. Disciplinas que se van a entender como constructos teóricos, resultados de la investigación y de la organización de ese conocimiento que va a ser institucionalizado. Como Foucault lo plantea, esas regiones de conocimiento que se complementan y van a dar, en este caso, se complementan en la explicación del espacio geográfico y van a presentar lecturas que van a ser complementarias, estructuras de conocimiento que se van a complementar a la hora de leer el espacio geográfico y le dan, como Morán llama ese carácter a la geografía, de interdisciplinaria. Por ejemplo, nosotros vemos que en esos acercamientos de la geografía con la antropología, para explicar ese espacio cultural, ese espacio humanizado, vamos a encontrar una geografía cultural, una perspectiva de la geografía cultural, así como en su acercamiento con la historia vamos a encontrar esa perspectiva de la geografía histórica, o cuando ese acercamiento con la biología vamos a encontrar la biogeografía como esa hiperespecialización del conocimiento del espacio geográfico que acude a diálogos con otras disciplinas. Entonces, en esa visión contemporánea de la geografía,
nosotros vamos a encontrar definiciones o formas de nombrar, de describirla o de significarla. Y empezamos por la geografía como esa descripción razonada del mundo y de los lugares. Esa ciencia de perspectivas multidimensionales, complejas y totalizadoras, donde se muestra esas relaciones en la Tierra, el estudio de la Tierra y los hombres. Esa geografía como ciencia social que estudia a los seres, pero en sus interdependencias, de esas formas transformadoras de ese espacio generadas por las comunidades, desde esa relación de los seres con la naturaleza, de las personas, la sociedad con la naturaleza. Otras geografías, como las llaman Nogué, son esas expresiones geográficas de la contemporaneidad, donde su importancia básicamente y diferencia con respecto a estructuras conceptuales dadas y fijas, consideradas objetivas, va a presentar el conocimiento del espacio geográfico, pero en el marco de explicaciones temporales, explicaciones ofrecidas no como certezas, sino que traen consigo un horizonte de incertidumbre, inseguridad y vulnerabilidad. Una visión contemporánea de la geografía que le apuesta a centrar la lectura del espacio desde el sujeto que lo habita y desde las comunidades que en él se asientan, en el marco de esas transformaciones dadas en el espacio geográfico. En ese orden de ideas, nosotros reconocemos como toda disciplina tiene una historia y una tradición, y por ende una estructura conceptual, unos principios, es decir, posee un lenguaje propio. En el caso de la geografía, el espacio geográfico lo encontramos como la categoría básica, pero que alrededor de ella hay un sinnúmero de acepciones o un buen número de acepciones que lo explican desde diversas tendencias y enfoques geográficos, como lo es paisaje, región, geosistema, lugar, medio geográfico, entre otros. Son conceptos que van a darse como resultado de esos encuentros de la geografía, la investigación geográfica con otras disciplinas, y van a enfatizar unas lecturas en particular del espacio geográfico, y que en el caso de la geografía escolar o la geografía que se enseña, se van a constituir en una oportunidad de desarrollar una geografía conceptual en la escuela, como lo plantean la profesora Elsamanda Rodríguez de Moreno, invitando a hacer de la geografía un saber escolar fundamentado y basado en esta diversidad de conceptos que la teoría geográfica nos ofrece. El rigor en el uso de los conceptos requiere un conocimiento de su historia para no sucumbir a una simple definición de términos. No se trata de investigar la historia de los conceptos, sino de practicar una disciplina en el uso de estos. Disciplina que se puede aprender en la investigación de su historia y que puede aportar un auténtico rigor a nuestro pensar. Es, en otras palabras, a lo que Gadamer en su texto del método nos invita a fundamentar lo que se enseña, a incluir esas diferentes acepciones del espacio geográfico en la geografía escolar, a manera de afirmarnos o reafirmar nuevas formas de leer el espacio. En esa búsqueda de construir o no de fortalecer lo que es una didáctica de la geografía, hemos de tener en cuenta que se confluyen unos discursos, unas teorías procedentes
de las ciencias de la educación y procedentes también de la disciplina geográfica. No solamente la geografía desde los métodos empleados en la investigación geográfica nos ilustran cómo enseñar, sino también la didáctica del desarrollo en específico de la didáctica como una ciencia de la enseñanza, como una ciencia de la educación cuyo objeto es la enseñanza, van a aportar, van a apoyar lo que es el desarrollo de la disciplina de la geografía, como una disciplina que vamos a encontrar quien la define en sus inicios, se la atribuimos a Juan Amos Comenio, quien define o exalta el papel de la didáctica no como una simple herramienta en el marco de la educación, sino como toda una teoría, un constructo general sobre el deber ser de cómo enseñar, la finalidad de ese acto intencionado de generar nuevos ciudadanos, da unos principios básicos desde los cuales o que fundamentan o dan pie a unas lecturas específicas también que vamos a encontrar nombradas como didácticas específicas. Es aquí donde ubicamos a la didáctica de la geografía, una didáctica que va a apoyarse en teorías didácticas como pensadas, por ejemplo, en la actualidad hablamos de una enseñanza basada en problemas o la postura o las propuestas del socioconstructivismo, donde se dirige o se enfoca la mirada en una enseñanza situada en una enseñanza donde el protagonista, donde se convoca a hacer del estudiante su protagonista del aprendizaje, una enseñanza que vamos a encontrar que busca, además de la erudición y la memoria, una enseñanza para la comprensión y emerge la pedagogía crítica, donde vamos a mirar la enseñanza como un proceso intencionado, complejo, consciente, y donde lo que invita es a generar una enseñanza comprometida con la apropiación del conocimiento que se presenta en el acto educativo. De ahí que la didáctica de la geografía va a ser perdón, ha evolucionado a incluir o viene incluyendo estas posturas procedentes desde las ciencias de la educación, en particular de la didáctica, a proponer una enseñanza de la geografía desde el abordaje de cuestiones socialmente vivas, como lo llama la escuela francesa, Legardès y otros, o como problemas sociales relevantes, como lo nombra el profesor Pallés y toda la escuela que ha venido trabajando frente a una enseñanza significativa, o problemas socioterritoriales como Gurevich y su grupo lo nombra, o asuntos sociocientíficos como lo nombra Hobson, problemáticas socioambientales como Enrique Leff y muchos otros han venido planteándolas, o como desde décadas atrás los propuso de Visser abordar los problemas del medio, del entorno geográfico. Igualmente encontramos en esta clasificación o taxonomía de la didáctica, encontramos la denominada didáctica especial. Esa didáctica cuya preocupación o indagación es en cómo enseñar considerando los niveles de edad o poblaciones o comunidades especiales. Es aquí donde encontramos, por ejemplo, didáctica de la educación superior o la didáctica para la enseñanza infantil o la enseñanza para adultos, etc. La didáctica de la geografía va entonces a posibilitar el encuentro o va a considerar, como Fernández lo afirma,
la conjunción o el encuentro de la teoría geográfica y esas formas de transposición eficiente en el proceso de enseñanza. Lo que González, por ejemplo, plantea, implica también formas de una traducción de ese conocimiento, en el caso de la geografía, una traducción de ese conocimiento experto, ese conocimiento denominado sabio, para llevarlo a la escuela y en verdad generar un impacto de cómo es el aprendizaje esperado. La didáctica entonces de la geografía le apuesta al encuentro de la disciplina geográfica y las ciencias de la educación, enfocado básicamente en dos necesidades: en reconocer lo que se enseña, saber lo que se enseña, la estructura de la disciplina, sus conceptos, sus perspectivas teóricas, y prever el diálogo de tanto de esos saberes disciplinares como del saber escolar, ese saber, esa disciplina escolar, ese conocimiento construido por los docentes desde su experiencia en el aula, y ponerlo a mediar con el conocimiento cotidiano, esos saberes con los que los estudiantes llegan. Pero a eso todo unido o mediado a partir de las expectativas, esas perspectivas o tendencias de la enseñanza que podríamos resumir en la actualidad en apostarle hacer de la escuela o generar desde la escuela un nuevo espíritu científico, como lo llama Morán, o hacer de la escuela un espacio para la investigación en el aula, o desarrollar competencias científicas, como lo propone el ministerio en nuestro país. Pero también la invitación es, más que todo eso, o a la par de todas esas perspectivas previamente anunciadas, promover una actitud científica en la escuela. Y para ello existe o se ha llegado a fundamentar estrategias desde la investigación en estos grupos de didáctica de la geografía, proponer la investigación formativa como esa posibilidad de aprender con sentido, sin desconocer dos elementos fundamentales, como es el sujeto que aprende con todos sus conocimientos y experiencias que con las que llega al aula, y esas particularidades o necesidades del contexto sociogeográfico donde tiene lugar la enseñanza. Las didácticas específicas se encuentran, según Pallés, las define como aquellas que han construido conocimientos sobre las especificidades de las distintas disciplinas escolares, han investigado sus problemas de enseñanza y de aprendizaje y han creado un corpus teórico y metodológico fundamental para elaborar planes y estrategias para así intervenir en las aulas y en la formación del profesorado. Conocimientos que surgen o han surgido en la práctica de enseñar. Aquí es muy importante reconocer el concepto o el reconocimiento de los saberes escolares como esos saberes disciplinares construidos por los protagonistas, por los docentes, enseñantes de una disciplina. Son esas, como dice Chervel, son esas producciones de sentido de la actividad docente, donde la experiencia genera una cultura, genera unas tradiciones a la hora de enseñar una asignatura o un área de enseñanza. En este sentido, Taborda exalta cómo toda institución educativa, su comunidad de docentes, genera una cultura propia para enseñar una disciplina. En el caso de la geografía escolar, lo que compartimos en los diferentes eventos, en las diferentes publicaciones que, por ejemplo, desde las redes se producen, no son más que ese conocimiento, esa disciplina escolar producida desde la experiencia generada en la enseñanza de la geografía en nuestros contextos. Otro elemento importante que considero vale destacar es
en el marco de una didáctica de la geografía es toda aquella normatividad, esas políticas educativas que en el contexto de nuestros países dan línea al deber ser de una enseñanza de X o Y disciplina. En el caso de la geografía, se ubica en el marco de un área de enseñanza nombrada como ciencias sociales. Las ciencias sociales escolares en nuestro país están siendo reglamentadas o dirigidas, o hay unos documentos orientadores de política pública que invitan a desarrollar las ciencias sociales y quiero mostrarles que tiene, si bien se mira como área en nuestro país, cosa que en otros países como en Brasil, la geografía escolar es una asignatura o una disciplina escolar independiente o se enseña independientemente. Yo he pensado que en nuestro caso, si bien tenemos dificultades e interpretaciones de que la geografía se ha diluido en el currículo al presentarla como una asignatura más o una disciplina más en el marco de tantas otras y para una intensidad horaria tan escasa, nosotros le buscamos las bondades o las fortalezas que podría o que puede tener la geografía como una disciplina que integra esos saberes sociales. Los lineamientos curriculares, por ejemplo, que se promulgan en el 2002, plantean las ciencias sociales desde unos ejes generadores, mediados por unas preguntas problematizadoras y unos ámbitos conceptuales. Este documento acoge una concepción de la geografía como en el marco de esa relación con la historia, la política, la economía, la cultura, las ciencias que trabajan los estudios culturales. Y están pensados en 8 ejes, pero en cada uno de ellos hay una disciplina en particular que llama el diálogo. Es decir, no son recetarios o temarios para ser enseñados, sino unas ideas, unas orientaciones donde el maestro podrá enfatizar desde esos problemas presentes en sus contextos una manera de abordar la geografía. Para el 2004 y luego son reeditados en el 2006, se plantean los estándares básicos en competencias, donde yo encuentro una gran oportunidad de enseñar una geografía en la perspectiva de desarrollar unas habilidades para leer el mundo, unas habilidades que no son atribuidas solamente a la geografía o a las ciencias sociales, sino en general a las ciencias. Pensar el mundo que tenemos a la luz de desarrollar la observación, la interpretación, la indagación, la argumentación, entre otras habilidades. Y para el 2017 se promulga el texto de los derechos básicos de aprendizaje, donde la directriz se presenta básicamente es dirigida hacia el aprendizaje, en perspectiva del aprendizaje del estudiante, como se le nombra, y se invita a leer al estudiante, a ofrecerle desde las ciencias sociales un desarrollo de las dimensiones como la espacialidad, la temporalidad, la culturalidad y la formación ciudadana. Son habilidades o aquella invitación a desarrollar esa apropiación del espacio con sentido que va enmarcado en lo que es la ubicación en el tiempo, en la cultura y, por qué no, en la praxis ciudadana desde la escuela. Veo bondades y trato de exaltar la geografía como esa disciplina integradora en el contexto de la normativa. Todo va a estar, o todo va a tener, básicamente es un requerimiento, formar a los docentes en las disciplinas para poder ponerlos a dialogar en el aula de clase, en sus procesos docentes a la hora de impartir las áreas de enseñanza.
quiero mostrarles este modelo, una modelación que he venido pensando y creo que podría recoger lo que hasta el momento he tratado de presentarles. Y es la enseñanza de la geografía como un sistema didáctico en el marco de ese encargo social de la educación que es formar ciudadanos para un momento histórico como en el que estamos. Una concepción sistémica de la enseñanza donde se observan unos elementos básicos que constituyen un sistema. Lo hemos nombrado componentes personales, donde enfatizamos el rol del docente y el estudiante, pero que van a verse, van a leerse en un contexto social, histórico, político, económico, lo que Álvarez de Sayas nombra es pensar en la enseñanza, su inclusión de la escuela en la vida. Es unos componentes personales, pero también sociales, que se leen en un contexto histórico donde la escuela lidera el proceso de enseñanza. Y unos componentes no personales, que los vamos a presentar de manera análoga a lo que son los componentes de todo proceso de investigación científica, en perspectiva de lo que previamente les hablaba de promocionar una investigación formativa como premisa fundamental a la hora de la enseñanza. Todo proceso investigativo le apuesta a la solución de un problema. En la enseñanza también hemos de identificar una necesidad de aprendizaje, una necesidad en el contexto geográfico necesaria de comprender o de explicarnos. Para ello procedemos al establecimiento de unos objetivos, identificamos unas teorías o unos conceptos básicos explicativos de esa realidad de la que partimos. Asimismo, identificamos unos contenidos básicos, unos contenidos geográficos básicos en este caso. Van a estar mediados o pensados desde una ruta metodológica, eligiendo unos métodos, unos medios, unas formas, y que, como verán, ellos se encuentran conectados con una doble saeta que implica o muestra la implicación de los componentes y la complementariedad o la imbricación que hay entre ellos, cosa que en el proceso de enseñanza no siempre tenemos que empezar por el problema, sino que podemos inclusive iniciar un acto de enseñanza desde un contenido que, por ejemplo, tomamos desde los lineamientos como motivo de enseñanza X o Y y lo pasamos por todos estos componentes en el ánimo de hacer efectivo un aprendizaje. Luego de establecer una ruta, de establecer una forma o una secuencia de cómo enseñarlo, con qué estrategias hacerlo, llegamos a unos resultados, identificar qué hemos logrado a través de todo este proceso con las actividades o secuencias didácticas realizadas. Es una modelación sistémica pues, de la enseñanza de la geografía pensada en el marco de la teoría de los procesos conscientes, muy trabajada por Álvarez y González, donde la invitación es hacer realidad toda la acción educativa que emprendemos en el aula, que sea un acto intencionado, ordenado y consciente, para así llegar a un término de lograr aprendizajes significativos. ¿Por qué tanto esfuerzo de pensar, renovar o replantear nuevas formas de enseñar geografía? Pensar una nueva didáctica. Ferraz dice que se debe evitar una geografía neutra y pasar a una geografía conceptual, que procure siempre precisar de qué se habla. Tampoco se debe seguir hablando de bloques de países y menos sin historias. Respecto a las fronteras, no tienen que ver con las realidades etnoculturales, solo separan pueblos. Evitar la geografía del récord, de la enumeración.
y la reproducción cotidiana de los etnotipos que la prensa presenta. En el plano ideológico, evitar todas las formas de nacionalismos y no destacar imperios. Es una invitación desde la perspectiva crítica de la geografía en pensar una nueva didáctica que, además de incentivar la cultura, de incentivar la memoria, la erudición, le apueste a aprender el espacio geográfico en clave de su comprensión y transformación. En ese orden de ideas presentamos la intencionalidad formativa de los estudios del territorio. Quiero detenerme aquí de que, si bien lo planteo desde la acepción de territorio, el espacio geográfico como territorio, nosotros encontramos otras propuestas igualmente o muy significativas en el contexto de nuestros países, de muchos países. Por ejemplo, en el contexto de Chile, de España con los colegas García de la Vega, o en Chile con Garrido, con Araya, Arenas, con Bianchi, etcétera. Nosotros encontramos trabajos muy valiosos en la perspectiva del paisaje. Igualmente, el trabajo sobre lugar y ciudad en el contexto de grupos como Geopaideia en Bogotá. Igualmente en Brasil sí que tenemos ejemplos desde el grupo, el trabajo con las profesoras Castelar, Cavalcanti, Calai, el grupo en Río de Janeiro con Ramos y todo un mundo de colegas que sin duda omitiría a muchos, que han venido apostándole a promover otra geografía, otra enseñanza de la geografía, que se va a enmarcar en lo que el alcanzar un ideal de la didáctica de la geografía, que es la educación geográfica. Yo por primera vez escuché eso de geografía ciudadana, de apostarle a una geografía ciudadana, desde el profesor Milton Santos en 1995, en el quinto encuentro de geógrafos de América Latina. Y llegué a un convencimiento de que es otra geografía escolar la que debemos de promover. En ese intento y en el trabajo desde la Universidad de Antioquia con grupos como DIDES, Didáctica de la Educación Superior, MASO, Medio Ambiente y Sociedad, y el grupo de estudios del territorio, que hemos venido ya hace un buen número de años trabajándole a esta apuesta de hacer del estudio del territorio una promoción de una geografía ciudadana, una geografía escolar que, como dice Gurevich, facilite la lectura crítica de la realidad, una comprensión más rica y profunda de la escena contemporánea mediante la combinación de conceptos y problemas. Una geografía ciudadana que Ferraz llama geociudadanía y que Gutiérrez nombra como ciudadanía territorial. Una geografía que ha de estar basada en esa comprensión del mundo, de ese espacio real que vivimos, pero en esa lectura, en esa comunicación del quehacer de los hombres en esos espacios y las cosas, esos objetos que van a ser transformados en el marco de nuestros territorios y que, como el propio Milton Santos decía, nos llevan o van al compás, van transformándose en el compás de una historia posible. La educación geográfica, nosotros encontramos un buen número de explicaciones o significaciones. Vale la pena decir de que ha sido o se ha convertido la educación geográfica como un ideal o una política de la UNESCO a nivel internacional, y que en muchos países ha sido acogida como una directriz del deber ser de la geografía, donde se combinan tanto las posturas desde la educación ambiental,
trabajada desde las ciencias ambientales, como en el marco de la geografía, en esa perspectiva ambiental, ecológica, donde la lectura del espacio geográfico va con esa intencionalidad, como dice la Unión Geográfica Internacional, de capacitarnos o capacitar a los ciudadanos a afrontar preguntas acerca de qué significa vivir de forma sostenible en este mundo. Lo que Arenas encuentra como una gran oportunidad de incentivar el conocimiento geográfico mediado por la problematización de contenidos geográficos en el aula, o en particular Celi y Moreno hablan de un conocimiento del entorno local, de la ciudad, desde esa integración entre la teoría y la realidad geográfica, o buscar desde la educación geográfica consolidar unos principios o unos aprendizajes básicos para promover o intentar una sustentabilidad del espacio que habitamos. Son muchos los colegas que han venido trabajando en la conceptualización de la educación geográfica y muchos tantos o muchos otros desde la red latinoamericana de investigadores en didáctica de la geografía, apostándole a enseñar con sentido para abordar problemas geográficos y comprenderlos. La intencionalidad formativa de los estudios del territorio. ¿De qué territorio hablamos? La categoría de análisis es territorio, entendida como esa entidad social, sociocultural, un espacio socialmente construido, entendido como un sistema de lugares contiguos y en red, espacio humanizado, como dice Silveira, donde se presentan relaciones sociales desde los lugares vecinos, horizontalidades o dominios de la contiguidad, que son dominios de la contiguidad, o de relaciones entre puntos distantes, mediados por esas verticalidades a través de la tecnología en el marco de la economía, las finanzas y la competitividad. Por su origen histórico, el concepto territorio se entiende como la materialización e institucionalización de la sociedad a través del Estado, un espacio geográfico determinado, un espacio donde se expresa la historia, la cultura y las formas de organización de los pueblos. Cuando lo pensamos en la intencionalidad de formar, la intencionalidad formativa del estudio del territorio, lo pensamos como una estrategia didáctica donde el objetivo, la finalidad es crear ciudadanía, fomentar la democracia, educar desde el conocimiento de un territorio que ha de gestar ciudadanos territoriales en el ejercicio de una ciudadanía territorializada, es la apropiación de los territorios por parte de los estudiantes y de nosotros los docentes. Se piensa en el marco de apostarle a fortalecer la democracia. Se ubica en esa ideal de formar de educar unos territorios. ¿Cómo? Una democracia donde pensado del deber ser de unos ciudadanos participativos, activos, críticos y decimos propositivos, que desde el conocimiento geográfico le apueste a una ciudadanía comprometida con el espacio habitado. Esto mediado, como lo dicen Calay y Cavalcanti, desde el desarrollo de capacidades y habilidades para luchar por la garantía de condiciones de vida más plenas en la ciudad, disfrutando de sus beneficios más allá de las posibilidades restringidas al lugar donde viven en su inmediato día a día. Es una apuesta a lo que es una geografía situada, una geografía escolar de cara a los territorios, como Gutiérrez lo plantea.
El estudio del territorio desde la perspectiva crítica de la geografía permite, pues, estudiar el territorio en esta perspectiva hace posible una constitución de una ciudadanía comprometida, una formación ciudadana comprometida con el conocimiento del espacio habitado. Un estudio del territorio que va a acudir a un sinnúmero de estrategias o que cuenta con muchísimas estrategias didácticas en el marco de comprender esos problemas o cuestiones socialmente vivas que en el territorio se encuentran a partir de las salidas de campo, los itinerarios urbanos, la lectura de imágenes históricas de un lugar, los juegos de simulación, la cartografía social, etcétera. Estudios del territorio que van a estar, son pensados o los concebimos en clave de formar una cultura de la paz entendida desde el conocimiento y la promoción de unos principios relacionados con los derechos humanos, la vida, la igualdad, la inclusión, la fraternidad, la libertad, la diversidad, el pluralismo, la creatividad, la cooperación, la solidaridad. En otro sentido es educar al ser humano desde la sensibilidad frente a sí, a los otros y en especial al espacio geográfico. Una de las herramientas en las que en la red se ha venido trabajando con mucha fortaleza es el de la cartografía, el uso de la cartografía. No solo la cartografía, los mapas temáticos o esas representaciones del espacio a partir de los mapas, sino en mapas combinando con esos mapas mentales, esos mapas que expresan el conocimiento del territorio, del sujeto, y también esas producciones colectivas sobre lo que es el territorio a nivel de los grupos, de las comunidades. Castelar afirma que los mapas ayudan a comprender lo que acontece en un territorio, permiten interpretar desde la aplicación de los conceptos, preguntarse sobre lo expresado en el mapa, contrastar imágenes del sujeto, esas imágenes que el sujeto. Una cartografía social igualmente que nosotros, sobre todo en el grupo de estudios del territorio, en nuestra universidad ha venido trabajando bajo el liderazgo de Pimienta y la cartografía social como una propuesta conceptual y metodológica que permite construir un conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos técnicos, pero también vivenciales a la hora de construir sentidos sobre un espacio. Permite el diálogo de saberes, el encuentro con el otro, la resignificación del territorio y en particular nos llama a aprender juntos, a hacer realidad aquello del aprendizaje colaborativo. El estudio del territorio en el objetivo de una cultura de la paz sería como ese punto de llegada o ese ideal de esta propuesta que les comparto, donde lo que creemos es que hemos llegado a un punto de convencimiento de que si renovamos la enseñanza de la geografía y las ciencias sociales en la escuela, es un aporte en la búsqueda de hacer de la educación para la paz una realidad que en nuestro país, en este momento de posacuerdo, se vuelve como una necesidad urgente, apremiante de transformar esas formas de leer los espacios que habitamos y de entendernos en el marco de esa lectura de los territorios. Una educación geográfica que emerge como posibilidad de formar en el conocimiento de los espacios habitados mediante el abordaje de problemas sociales relevantes o cuestiones socialmente vivas presentes en los territorios, como lo expresamos en un texto Pimienta Pulgarí. ¿Cómo entendemos nosotros que renovar esta educación geográfica, a dónde pretendemos llegar?
una formación ciudadana, pero entendida esa ciudadanía como una praxis política, es decir, una acción con intención, una acción que no solamente es la habilidad de leer el mapa o de recordar unos datos básicos de ese territorio que habitamos, sino una ciudadanía comprometida con conocerlo, fundamentarlo, explicarlo, interpretaciones nuevas al deber ser de lo que pasa en nuestro territorio colombiano, en nuestros espacios inmediatos. La geografía es entonces una oportunidad en general en la búsqueda de construir una paz entre los pueblos. A modo de cierre, quiero compartirles este cuento que yo conocí a través. Cierta vez, un hombre iba caminando al atardecer por una playa desértica. Mientras caminaba, divisó a otro hombre a lo lejos. Al acercarse, notó que el lugareño se agachaba constantemente. Recogía algo y lo arrojaba al agua. Una y otra vez lanzaba cosas al océano. Cuando nuestro amigo se acercó, vio que el hombre recogía estrellas de mar y las iba devolviendo al agua. Nuestro amigo se sintió extrañado, se acercó y dijo: buenas tardes, me pregunto, ¿qué está usted haciendo? Ve, en este momento la marea está baja y todas quedaron en la costa. Si no las echo nuevamente al mar, se mueren aquí por falta de oxígeno. Entiendo, respondió el caminante, pero ha de haber miles de estrellas de mar en esta playa. Sería imposible arrojarlas a todas. ¿No se da cuenta de que no cambiará nada? El lugareño sonrió, se agachó y levantando otra estrella para arrojarla de nuevo al mar, respondió: para esta estrella sí cambiará algo. Muchas gracias.